Domingo de análisis técnico, pero como siempre revisamos fundamentales, y es que mucha volatilidad empezó el viernes con lo que es el tema de las tarifas Trump que generan incluso hoy domingo por la noche futuros con apertura negativa. Ya vamos a mirar en algunos gráficos cómo esto está impactando y cuáles serían los niveles técnicos interesantes para coger este cuchillo cayendo. No es una recomendación de compra, pero por lo general cuando hay estos movimientos tan volátiles hacia abajo hay rebotes que después evaluaríamos si es un rebote técnico dentro de tendencia bajista o efectivamente el inicio de un nuevo movimiento alcista de mediano o largo plazo. Así que la semana pasada teníamos el foco puesto en los datos de empleo de los Estados Unidos. Los datos siguen siendo mixtos a nivel internacional, pero los datos de empleo incluso el miércoles estuvieron por encima de lo esperado. Aquí está la generación de empleos privados, donde estuvo por encima con 155.000 frente a los 118.000 esperados. Sin embargo, los inventarios de crudo crecieron mucho, 6.2 millones, ahí empieza también algo de presión bajista que se ha agravado en el petróleo con toda la volatilidad que estamos viendo en el mercado, y el VIX, que como siempre revisamos acá, salió disparado. Decíamos, bueno, por ahora el VIX podría estar ahí en niveles bajos a menos de que pareciera un fundamental, y fueron las tarifas lo que disparó de nuevo el pánico en los mercados. Y el viernes que se presentó una cifra bastante positiva en cuanto a generación de empleos, aunque la tasa de desempleo sube ligeramente. Recuerden que lo más importante siempre es la generación de empleo y es el dato que más volatilidad genera. Claro, viene el tema de las tarifas, y es que las tarifas, aparte de que aumentan los costos, puede generar inflación, y el tema de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, incluso el Banco de la República, pues bajarlas en medio de esta incertidumbre de una posible subida de precios a nivel global, pues podría ser el escenario más probable mantener las tasas. Así que esto nos genera incertidumbre, y por eso los movimientos que se están viendo en el mercado que descuentan que el escenario de tasas no es tan favorable, y también que hay potencial de mayor desaceleración económica, que lo veníamos hablando desde la semana pasada. Dicho eso, en términos fundamentales, la próxima semana es una semana que es relativamente poca de datos económicos relevantes. Ustedes notan aquí la mayoría son carpetas amarillitas, son casillas amarillas, que esta es la importancia. Los rojos son los más fuertes, que generan más volatilidad. Y tenemos las minutas de la Reserva Federal el día miércoles. Las minutas son claves porque nos dicen, bueno, con base en qué tomaron la decisión y qué podría pasar en la siguiente, nos dan pistas. Tenemos IPC de China, que es relevante sobre todo en el escenario de desaceleración que ha tenido la economía, y si el estímulo está empezando a generar un nuevo impulso en la actividad económica. Tenemos el IPC de los Estados Unidos, también una cifra relevante para conocer el panorama de tasa de interés. Yo creo que la próxima semana hablamos de cómo se movieron las probabilidades de futuros después de asimilar todo el tema Trump, más la publicación del IPC, eso lo veremos el próximo domingo. Y cerraremos la semana con sentimiento del consumidor. Recuerden que esto es un indicador líder y es clave para determinar cuál es la probabilidad de tener mejores ventas a futuro, que por ahora digamos que lo que hemos visto es algo de impacto negativo en el consumidor. Así que interesante, y algo que quiero resaltar acá es la tendencia reciente de las peticiones iniciales de subsidios de empleo, que si bien uno lo ve, no, pues sigue estando en un promedio relativamente bueno, y sí lo está. Hay un poco de cambio en la dirección, vamos a ver qué pasa en meses más adelante, pero pues no es por ahora alarmante, pero pues sí tenemos que revisar toda esta volatilidad y todo lo que tiene que ver con las tarifas, cómo va a impactar el crecimiento económico. Dicho eso, nos vamos con el índice Colcap. Teníamos una figura de tipo cuña. Esa figura es una figura de continuación de tendencia, siendo el escenario más probable es el incremento del precio del activo que estamos analizando. Sin embargo, se pegó en contra de la resistencia, y fue Ecopetrol lo que impactó con fuerza el índice durante el día viernes. Muchas de las acciones reportaron o aguantaron la volatilidad del mercado internacional, pero Ecopetrol, dada la caída del precio del petróleo, pues siguió con un fuerte impacto a la baja. Así que recuerden que las petroleras tienen un costo de levantamiento, y pues por debajo de ese costo pues ya las pérdidas son profundas. Sin embargo, hay espacio donde se disminuye lo que es la rentabilidad, no necesariamente es un riesgo, pero hay que estar por encima de 40, y yo preferiría estar por encima de $46 por barril para que Ecopetrol esté relativamente tranquilo. Ya por debajo de esos 46 la presión puede ser mucho mayor. Así que doble techo, existe la posibilidad, o sea, nos toca cambiar la figura de una cuña a un doble techo. Ya esto no vale, aunque aguantó, digamos que el día viernes aparecieron compradores al final, y nos toca dejarlo como un triángulo ascendente. Otra figura de análisis técnico que aparece acá, chévere ese triángulo ascendente,
lo cual nos dice, ok, si supera los máximos, lo veníamos hablando en otros videos, recuerden que estos videos son educativos, no son recomendación de compra y venta, si superamos máximos el mercado tiende a salir a comprar, y esto mismo podría pasar. Esto es una figura que se conoce como el triángulo ascendente. El triángulo ascendente, el objetivo del triángulo es equivalente a la base, estaría en esta parte la base del triángulo, o sea que yo me lo podría llevar a estos niveles. Si llegara a romper, pues podrías llegar hasta los 1760 más o menos, 1770 el índice Colcap, siempre y cuando rompa ese nivel, y debe romperlo antes de la tercera 3/4 partes del triángulo, dice la teoría, así que todavía le queda espacio. Si no, y si por el contrario rompe a la baja, pues hablaríamos de un doble techo, que el doble techo tendría su línea de cuello, yo me atrevería a colocarla acá, 1540, que es más ese comportamiento lateral, pero sería un doble techo. Rompiendo este nivel habría ruptura y posibilidad de tendencia bajista. Así que estamos en una zona de indecisión marcada por un posible doble techo con un triángulo alcista, que dependerá de qué nivel rompa primero. Así que atentos a ver cuál de esos dos rompe para el Colcap. Ya miraremos activo por activo qué está pasando. Vámonos por ahora con el dólar a nivel internacional, que el dólar tiene un comportamiento mixto. A mí el tema de las tarifas, pues no es que me diga, oye, es que el dólar tiene que fortalecerse o debilitarse. En cierta medida lo que se busca es reducir el déficit comercial, lo cual apoyaría una fortaleza del dólar. Sin embargo, pues el mercado lo ha tomado más hacia la debilidad, dado la desaceleración de los Estados Unidos. Sin embargo, si Estados Unidos se desacelera, pues también va a pasar con Europa, va a pasar con China, va a pasar con todo el mundo. Al final, pues no lo veo como, oigan, la volatilidad para el dólar debería bajar a nivel internacional. Entonces, yo me atrevería a colocarlo ya en comportamiento lateral después de tanta volatilidad. El mercado va a estar muy confundido porque es que nadie sabe si no, es que el dólar tiene que fortalecerse por X razón o por Y razón. El tema de las tarifas es bien complejo y el crecimiento global también. Entonces, aquí pues yo voy a expresar bastante confusión. Lo mismo lo están diciendo las velas y los técnicos nos ayudan. De hecho, estas velas tan grandes, de tanta volatilidad, que voy a quitar tantos colorcitos aquí que esto genera más confusión que otra cosa. Aquí nos toca decir, ok, pues básicamente lo que tenemos son dos niveles. Esta gran vela con mucha volatilidad pues los ha marcado, y posiblemente tengamos volatilidad entre esos dos niveles y 104, o sea que entre 104.60 y 101.35 hay posibilidad de un comportamiento lateral para el dólar, bajándole un poco a la volatilidad, y la indecisión es el común denominador. Yo desde lo fundamental no tengo claro si pegarle para arriba o para abajo al dólar a nivel internacional, simplemente por eso expreso, para mí el escenario más probable es esa indecisión en tema del DXY. En cuanto a tasas, aquí ya apareció una sombra inferior bastante fuerte, y para mí, después de este movimiento, habíamos hablado que teníamos una figura de bandera, que es una figura de continuación de tendencia. Este movimiento a la baja, si se rompía la bandera, pues llegaría a esos niveles, y ahí efectivamente llegó. ¿Qué me preocupa? Sí, la desaceleración económica trae consigo el efecto de tasa de interés. Sin embargo, las tarifas pues van a encarecer precios y la Reserva Federal se va a ver un poco atada a lo que son los recortes. Eso sigue el mercado en medio de esa incertidumbre, por lo que para mí ya ese 380 queda como una zona de soporte importante. O sea, si vuelve a bajar por estos niveles y al estar por fuera de la banda inferior de Bollinger, aunque estamos con bandas de Bollinger que hasta ahora se están estrechando, pues esta zona del 370 es una zona donde pueden aparecer compradores. No se descartan que si volvemos a tener volatilidad a la baja en los tesoros, puedan aparecer compradores con mucha fuerza. Esto, digamos que un bajonazo de tasa de interés sería un escenario de recesión, pero sin presiones inflacionarias. Con todo lo que está pasando con las tarifas, pues no me queda tan claro. El tema de los commodities sí que impacta la inflación. O sea, a medida que bajan los commodities, los precios también van a descender y eso le va a dar ese apoyo. Aquí tengo que hacer una advertencia, y es que cuando estamos en tendencia bajista y decimos la tendencia es mi amiga, las personas que compran en medio de esa tendencia bajista en esos momentos de alta volatilidad están haciendo lo que Ed Seykota nos diría que es coger un cuchillo cayendo, y si ese cuchillo pues no rebota, pues uno se va a cortar. O sea, así que básicamente el espacio que tenemos para seguir cayendo es bastante en tasa. No obstante, pues el mercado tiene una zona de soporte muy fuerte entre el 70 y 60 como para un rebote dentro de tendencia bajista, pero la tendencia es nuestra amiga y pues puede ser simplemente un rebote y seguir bajando. Escenario también confuso, complejo de analizar, sí, porque está el escenario de riesgo y de crecimiento que aumenta la compra de tesoros, pero también viene el tema inflacionario a futuro si las tarifas aplican, que podría generar una subida de tasa de interés. Así que por eso le damos fuerza a esta zona como zona donde las tasas puedan llegar a rebotar, y pues el resto lo miraremos en el próximo domingo. Listo, seguimos con petróleo. Muy golpeado. Claro, en la pandemia
el petróleo llegó a negativo porque pues no había dónde almacenarlo. Sin embargo, sí hay presión bajista en los inventarios. Ustedes vieron cómo los inventarios de crudo estuvieron subiendo con fuerza la semana pasada. Desde ahí empieza entonces la caída, viene el efecto de tarifas Trump y rompe la zona de los 64-66, que era, lo enmarcábamos en ese comportamiento lateral en esos niveles, y un fundamental hizo romper esos niveles. No se descarta un pullback, pero también seguimos en tendencia bajista. Eso es relevante tenerlo siempre presente. ¿Por qué? Porque si llegamos a romper una zona de mínimos, pues hay que buscar cuáles son los mínimos previos. Así que nos toca irnos mucho más atrás. Hace mucho que no veíamos esos niveles de precio, y esos niveles de precio están ahora en el 57,45. La zona del 57,45 me toca colocarla aquí como un rayo horizontal. Aquí esta zona 57,34, 57,45 es la zona de soporte clave para esta semana, que puede haber algo de rebote. Entonces, mucha gente que le gusta coger el cuchillo cayendo va a estar diciendo: es momento de comprar los pánicos, vamos a tener rebote. Claro, el cuchillo puede caer con mucha más fuerza y seguir hacia siguientes niveles del 52. Posiciones que suelen tomarse en este tipo de escenario: o trato de coger el cuchillo cayendo, o me espero a que aparezca una noticia que me diga: oigan, sí, ahora sí el mercado va a rebotar. El inversionista siempre tiene que decir entre cuál de las dos posiciones va a tomar y le hace más coherencia. Vámonos con el VIX. El índice de volatilidad de las opciones del Standard & Poor's 500, el mercado rompió esos 28, decíamos que si se pasaba de esos 28 es porque la cosa se complicaba, y efectivamente pasó esos niveles del 28-29 y se fue hasta el 45. Significa que los índices van a estar muy volátiles durante la semana, y aquí básicamente lo que vamos a tener que estar muy pendientes es cuando la volatilidad desciende y cuando sale un fundamental que diga efectivamente vamos a tener un poco más de calma. No sé si vaya a llegar a los niveles de 90, 80 cuando eran niveles pandemia o crisis 2008, pero pues digamos que para mí puede haber algo de descanso. Claro, de todos modos hay un impacto importante sobre los márgenes de las compañías que importan, que tienen insumos desde el exterior. Hay aranceles que son bastante altos, y eso es lo que está asimilando ahorita el mercado. Entonces tenemos volatilidad fuerte desde lo que es el índice VIX. Nos vamos ahora al Standard & Poor's, uno de los más golpeados durante toda la semana. Ese Standard & Poor's rompió la zona de mínimos previos. Ya este no nos interesa. Y vámonos hacia el pasado. Claro, aquí, cuando uno se va muy hacia atrás, nos sirve también el retroceso de Fibonacci. El retroceso de Fibonacci es una herramienta clave porque podemos tomar el punto mínimo del rally de largo plazo y proyectarlo hacia los niveles. El soporte más fuerte y relevante por ahora es la zona de los 4.820, aunque le queda otro cerquita por acá que son los 4.943. Standard & Poor's llegando a zona de soporte, por eso digamos que el escenario más probable es que puedan aparecer compradores en un rebote dentro de tendencia bajista, pero digamos que ya empiezan a aparecer soportes bastante fuertes donde puede haber algo del freno en términos de la caída. Pero recuerden de nuevo el mensaje: estamos en un cuchillo cayendo, ustedes definirán cuál les interesa más, si dejarlo atravesar a ver si cogen ese mínimo y rebota, o esperar que haya una intención de rebote y empezamos a evaluar si se puede gestar o no una tendencia alcista. Los mercados ya están, y el Standard & Poor's está en tendencia bajista. Si nos vamos al Hang Seng, vamos con China, y aquí ¿qué tenemos? La falsa ruptura. Recuerden que necesitábamos que no rompiera estos niveles, y ya lo hizo. Al romperlo, pues está el retroceso Fibonacci de correcciones hasta el 50-61.8. Puede corregir hacia esos niveles, sí. Este mercado también tiene que asimilar, bueno, está todo el tema de los estímulos monetarios, pero ahora tiene que asimilar lo que es la corrección fuerte hacia esos niveles y la posibilidad de un crecimiento económico mucho más bajo. Así que siguientes niveles 21.800, 21.200. Vamos a ver cuándo aparecen compradores para decir: listo, fue una corrección y volvemos a tendencia alcista. O si rompe el 61.8 puede volver hacia la zona de los 18.900, 18.600. Hay que tenerlo presente. Estamos en zona de corrección para el Hang Seng también. Y ya nos vamos hacia el mercado local. Nos vamos con el peso colombiano frente al dólar. Aquí está nuestra tasa de cambio que rompe al alza. Logró mantenerse. Si ustedes notan aquí donde va a dejar el mouse, logró aguantar la figura que habíamos colocado, y existe el riesgo de doble suelo.
Tenemos acá la zona de 2 mínimos, así que hay posibilidad de doble suelo con escenario de resistencias entre los 4.325, 4.370, 4.400. Digamos que esta zona donde está el hombro cabeza a hombro que nos derivó la tendencia bajista previa, pues básicamente ahí puede haber bastante resistencia porque hay mucho volumen atrapado. Entonces es lo que llamamos una zona de alto volumen. Así que dicho eso, mientras esté sobre los 4.250 hay posibilidad de avanzar hacia los 4.380, 4.400. Aquí el petróleo nos va a pesar bastante, la correlación con el precio del petróleo va a ser posiblemente mayor a lo que tenemos con el DXY a nivel internacional. Recuerden que el DXY va a estar un poquito indeciso y o esperamos que esté más indeciso, y pues, me da más presión alcista, sobre todo porque el tema fiscal impacta mucho también que el precio del petróleo baje, así que la cosa se nos complica. Sesgo alcista para el dólar, posibilidad de alcanzar la zona de resistencia, y pues ya evaluaremos el próximo domingo cómo evoluciona esta semana, cuáles son los niveles, a ver qué sigue, pero el sesgo es alcista por ahora. Nos vamos con Ecopetrol, una de las fuertes afectadas durante la caída o lo que llamamos el sell-off del mercado. Aparecieron compradores al final, se rompe la zona de resistencia. Por aquí también, digamos que a mí no me convencía mucho Eco, y pues la idea era ese comportamiento lateral. Quitemos aquí algunos estudios. La presión bajista puede aparecer de nuevo para Ecopetrol hacia la zona. Vamos a colocar zonas de soporte. Recuerden que el sesgo aquí al romper este mínimo, o sea, mientras esté por debajo de los 1930, hay posibilidad de continuar con descensos a la zona de 1720 y de 1640. Así que presión bajista para Ecopetrol posiblemente tenga más correlación con el precio del petróleo durante la semana, así que atentos también a ver qué pasa con el petróleo y la volatilidad internacional. De este escenario, cuando hay mucha volatilidad, puede cambiar, o sea, uno arranca para abajo la semana y rebota durante la siguiente parte. De hecho, muchos están confiando que ese sea el escenario más probable, que iniciemos con un escenario negativo el lunes y por ahí empiecen a aparecer compradores, no sabemos hasta dónde, pero básicamente muchos apuestan por ese escenario dada la volatilidad que se registró la semana pasada. Preferencial Bancolombia aguantó bastante, y aquí digamos que lo que les voy a mostrar a continuación es que el mercado está aguantando mucho. Está la tesis o la hipótesis de que cuando el mercado accionario de Estados Unidos le va mal, pues hay posibilidad de bajar tasa de interés y empieza el ciclo de los emergentes y de los commodities. Sin embargo, Estados Unidos está corrigiendo con un petróleo que está bajando duro. Así que para que ese ciclo se dé, los commodities tienen que estar por encima. El mercado está aguantando por esa demanda, pero me preocupa. Pues desde lo técnico que dice, si rompe los máximos de 45.200, nada, esto sigue bien. Adiós, nos fuimos. Pero si llega a romper las zonas 40.740, puede volver a corregir hacia la zona de los 37.36. Estamos en un mercado indeciso que está buscando aguantar mientras el mercado internacional se calma. Así que puede ser que esto también pueda derivar en algo de corrección, pero no está claro. Aquí esto por técnicos es 50% de probabilidad de ascenso como descenso. Recuerden que el mercado colombiano resistió mucho mejor la caída de Estados Unidos, basado en esa expectativa de que inicie un flujo hacia los mercados emergentes. Y pues también está todo lo de preferencia del Grupo Sura, Algea, que pues mantiene vigente la expectativa de llegar hacia los 40-42. Si logra consolidarse o mantenerse por encima de los 38, hay posibilidad de avanzar a 42, perdiendo los 38 volvería a los 35, intentando mantener el sesgo alcista. Entonces el mercado colombiano se defiende de manera interesante frente a la volatilidad del mercado internacional. Y aquí tenemos a Grupo Sura también empezando a tener ese comportamiento de indecisión, comportamiento como si fuera un triángulo, que lo que está diciendo es, ¿sí?, mercado tratando de aguantar, y si logra romper resistencias o máximos, pues vamos a tener otro impulso alcista fundamentado en ese apetito por economías emergentes. Sin embargo, pues necesitamos que el petróleo logre tener un mejor desempeño. Si no, esa tesis puede llegar a no cumplirse y la presión bajista podría aparecer, ya que el panorama fiscal se agravaría un poco más y el crecimiento económico en Colombia disminuiría. Preferencial da vivienda aguanta la línea de tendencia, chévere que haya aguantado la volatilidad internacional, y tiene que romper máximos. 21.500, si supera los máximos del 21.500, pues iríamos hacia la zona de los 22.800, 23.200. Mantiene la tendencia alcista buscando decir, ok, yo quiero mejorar los resultados empresariales, mis múltiplos son más bajos y el apetito por la vivienda continúa. Solo rompiendo los 20.60
o 2060, 20.060, hablaríamos de que se pierde la fuerza alcista y dejaría un doble techo y tendría presión bajista, pero la tendencia alcista por ahora permanece. Entonces vean cómo el mercado colombiano está reaccionando con mejor desempeño al mercado internacional. Aval, aquí simulamos una operación, no se ha hecho el stop. Tiene que aguantar los 5.30, 5.40, o sea, tienen que aguantarlos esta semana para poder avanzar, si no, pues básicamente podría corregir otra vez a la zona de los 4.90, 4.80, y ahí es una zona de soporte importante. Entonces solo que la corrección sería un poco más profunda. Y está en zona de soporte, preferencial aval, mirando a ver, intentando a ver si aguanta esos niveles. Cementos Argos, dentro de su zona lateral, recuperó los niveles previos, sigue estando ahí entre los 10, 11.000 y los 9.600. Por ahora el escenario sigue siendo ese lateral sin mayores cambios, continúa ese panorama para Cementos Argos. El mercado colombiano está diciendo, ok, estoy aguantando porque hay expectativa positiva, pero pues necesito que los fundamentales se consoliden, si no el mercado se va a cansar y va a empezar a corregir. Eso es lo que tienen que evaluar en las próximas jornadas. Celsia, la recompra permanece y pese a que yo era pesimista, pues los técnicos dijeron rompo máximos y llegó a los niveles, llegó al siguiente nivel de resistencia manteniéndose sobre los 4.000. Y pues nada, aquí nos toca decir que los técnicos llegaron de nuevo a esa zona de alto volumen donde puede avanzar a 400, 4.200, pero por aquí pueden aparecer vendedores. Entonces hay posibilidad de que avance siempre y cuando se mantenga sobre los 3.950. Mientras esté sobre 3.950 hay posibilidad de 400, 4.200. Por aquí ya lo vería con resistencia de nuevo. Los que estaban por aquí van a salir a tomar algo de utilidad y le van a poner algo de freno, posible corrección al activo. Eso es lo que dicen entonces los técnicos. Recuerden que no son recomendaciones de compra y venta. Grupo de Energía Bogotá, gap, pero manteniendo tendencia alcista. Tengo que subir esta zona de soporte al 2.800. Mientras esté sobre el 2.800 puede todavía volver a buscar el 3.000. Perdiendo los 2.800 hablaríamos de que, oigan, ¿no saben qué? Pues volver hacia la zona de los 2.600. Importante, 2.800, mercado colombiano mostrando de nuevo que sí, hay correcciones, hay algo de presión de venta por el panorama internacional, pero aguantando mucho más que los activos de los Estados Unidos, que son los que se han golpeado fuerte. Y es que los aranceles para Colombia tampoco son tan grandes, abren una puerta por lo menos para mantenerse competitivos o por lo menos no tan golpeados como otros aranceles tan altos. ISA, indecisión, mantiene el sesgo alcista, zona de máximos. Lo mismo, o sea, el mercado colombiano está en esas mostrando muchos laterales, triángulos, figuritas de indecisión, que siguen siendo figuras de continuación de tendencia, donde lo más probable es continuar al alza, pero tenemos que eliminar el riesgo internacional y sobre todo el tema del precio del petróleo. Manteniéndose sobre los 19.580 hay posibilidad de recuperar el alza, de lo contrario puede volver a la zona de los 18.800. Indecisión con sesgo alcista. Indecisión con sesgo alcista, las gráficas no han cambiado mucho. Con concreto yo creo que la voy a sacar porque pues ya el volumen empieza a desaparecer y pues ahí incluso no aguantó el 78.6 de Fibonacci y pues ahí otra vez posiblemente vuelva con indecisión. Ahí no tengo mucho que decir. Y aquí las fuertes golpeadas Nvidia, me tengo que volver por acá, irme hacia zonas de soporte. Vean que el mercado de los Estados Unidos ya empezó a llegar a zonas de soporte. Entonces los 90, 92. Tenemos por acá esta zona de los 83. Así que nos estamos acercando a niveles de soporte técnicos. No sabemos exactamente en cuál va a parar, pero para eso digamos que la tesis de los compradores podrían llegar a aparecer durante la próxima semana como el escenario probable tras la llegada a niveles de soporte interesantes. Nubank aguantó el 901. Los niveles de soporte que habíamos colocado la semana pasada. Recuerden que estaban en tendencia bajista y que aparecieron compradores con fuerza en la jornada previa. Sin embargo, ahora tiene que superar los 10 para que los compradores tomen control. De lo contrario, simplemente podría volver a visitar la zona de los 9. 10 se va al nivel que nos dice acá los técnicos para que esto vuelva a tener algo de presión compradora. De lo contrario, si no supera pronto los 10, puede volver de nuevo al 9. La volatilidad puede permanecer para este activo, es lo que están diciendo las gráficas. Ese 9 va a seguir siendo un nivel de soporte fuerte. No va a colocar niveles más abajo, pero sí la posibilidad de que tengamos algo de fuerza ahí por esa zona. Y Apple, que estaba viendo algunos artículos que con los aranceles, como muchos componentes vienen de Asia, pues puede llegar a subirse el precio de un Apple de manera considerable o afectarse considerablemente los márgenes de rentabilidad. Así que también zonas de soporte 178, 167. Esta zona es la zona de soporte importante para este activo. Igual,
posibilidad de que parezcan compradores, pero seguimos dentro de tendencia bajista. Hay que recordar a ese Cota con su frase de no hay que coger un cuchillo cayendo. Dicho esto, el panorama entonces para la semana es de apertura negativa, presión a la baja, y hay que estar muy atentos cuando aparecen durante la semana los compradores, sobre todo por la llegada a niveles de soporte clave que permitirían un escenario probable de rebote técnico del mercado local, aguantando bastante en zona de indecisión, esperando un panorama más tranquilo a nivel internacional y en petróleo recuperándose para consolidar algo de potencial alcista, ¿vale? Entonces nos vemos el próximo domingo en el siguiente video.